Y en este caso vamos a abrir un poco el juego y vamos a tener un aporte interesantísimo de escuchar y que tiene que ver con lo que diga un abogado constitucionalista. ¿Vamos al móvil para ello? Lo tenemos a Daniel Sabzai en nuestro móvil. Lucila Spin está con él. Lucila, ¿cómo estás? Paula, Eduardo, muy buenas tardes. Estamos justamente con Daniel Sabzai, que le agradecemos que se hizo el tiempo para conversar con nosotros acerca de este tema, de la situación judicial hoy de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Daniel, ¿qué significa para entender al comienzo que Cristina Fernández de Kirchner esté imputada? Bueno, la imputación es el primer estadio hacia la posibilidad de una incriminación. Es decir, evidentemente hay un juez que entiende, o un fiscal, que entiende que hay suficiente sospecha de que ante la comisión de delitos, la persona a la que se le imputa podría ser responsable de la comisión de los mismos. Y por eso se produce la imputación. Ahora, no olvidemos que Cristina está en una situación procesal mucho más grave en el caso por el cual va a ser precisamente indagada el día miércoles, si no me equivoco, porque es el caso de la venta de dólar futuro donde ya está procesada y se la va a indagar, o sea que es mucho más grave. Lo que pasa que la existencia de dos situaciones, un procesamiento por un lado con indagatoria y por otro lado una imputación, evidentemente hace mucho más comprometida la situación procesal por la que ella atraviesa. Nos está escuchando. Doctor Sabzai, ¿cómo le va? ¿Cómo Paula están? Trapan y Eduardo Bataglia desde aquí, desde el estudio. En primer lugar, Muy bien, gracias. ¿usted considera que la causa de dólar futuro es algo importante, trascendente, o es algo menor, como se lo define de algunos sectores, que se va a caer sola? Mire, yo realmente no la he visto a la causa, no olvidemos que se trata de expedientes que son reservados. Sí. Estaría opinando sobre una causa que no conozco. Por otro lado, no soy penalista, más allá de lo que puedo conocer de derecho penal, no me quiero meter en una rama del derecho que no es la mía. Ahora, si uno analiza el modo como se llevó a cabo la medida, la cantidad de personas que tuvieron beneficios millonarios y lo que le costó al país, y bueno, me parece que como conductora política y su ministro de Economía, en un sistema en el cual nada se decidía si Cristina no decía que se hiciese, y me parece que tiene gravedad. Doctor Sabzai, Cristina hasta el momento no ha nombrado ningún abogado, ¿no?, para que la defienda cuando tenga que presentarse el día miércoles. ¿Qué implica esto? ¿Querrá decir que ella está tranquila, se va a defender sola, apelará al defensor oficial? Mire, la verdad que no me quiero meter en una consideración de tipo psicológico, porque no es lo mío tampoco, pero ella está ante las posibilidades que le da el sistema penal argentino. Es decir, ella puede directamente presentar a su abogado al momento de presentarse a la audiencia en la que la van a indagar. Y si no, puede perfectamente decidir que va a ser un defensor oficial quien va a llevar su defensa. Doctor Sabzai, ¿qué lectura hace, digo, desde lo que indica la Constitución y desde lo que representa la figura de un expresidente de la Nación, en términos de esta convocatoria por parte de la justicia? Digo, apelamos a su conocimiento, a su experiencia, para repasar los últimos años, ¿no? ¿Cuáles fueron las experiencias en democracia que vivió la Argentina? La acusación de parte del fiscal Marijuán y lo que ha sucedido con otros expresidentes de la Nación. Bueno, si nosotros nos atenemos a lo que pasó con otros tres presidentes de la democracia, el resultado es sumamente negativo, porque fíjese, en el caso de Menem ha sido condenado por tráfico de armas, Sí. con una pena de 8 años, si no me equivoco, y sigue siendo senador, es decir, no se lo ha desaforado. Eso evidentemente demuestra de parte de quienes ocupan las bancas en el Senado, y en particular los que tienen la mayoría, que son encubridores y que el Senado es una especie de aguantadero. Es un caso vergonzoso que no tiene antecedentes en el mundo. Una persona condenada que sigue votando en representación de la provincia de La Rioja en las votaciones que persiguen el interés general, un reo. Reo es como llama la Constitución a los delincuentes. O sea que En el caso, por ejemplo, de la Rúa. Sí, perdón. Sí.
Sí, lo iba a decir, lo que pasa es que Adelante, como usted adelante, habló, creí que me Sapsay. quería preguntar otras cosas. Adelante. En el caso de la Rúa no nos olvidemos lo que fue el caso de la Banelco, para que la gente rápidamente lo identifique. Es cierto que se lo ha sobreseído, pero en circunstancias, a mi modo de ver, muy dudosas. Es decir, yo no confío cómo se llevó a cabo ese proceso, sé que me voy a ganar muchas críticas, pero lo digo francamente, porque ahí hubo un arrepentido que conocía perfectamente, había dicho todos los pasos como se había cometido. Además era un sistema normal de toma de decisiones en el Senado que había impuesto el justicialismo. De la Rúa había estado todo el tiempo como senador, hizo un poco más de lo mismo. Pero bueno, fue el momento en que se debía penar. Se tardó muchísimo, creo que como 14 años, que ya cuando un proceso lleva tanto tiempo, algo funciona mal. ¿Qué quiero decir con que algo funciona mal? El aparato judicial está haciendo lo necesario para frenar el proceso, que es lo que pasa con casi todos los delitos de corrupción. Y doctor después Sapsay, tenemos un tercer caso. Sí, continúe. Sí, la escucho. No, quería preguntarle si podemos No, tener hubo otro esperanza presidente más de la democracia. de que ahora las cosas sean diferentes. No, yo tengo una gran esperanza de que sean diferentes porque creo que la sociedad está cambiando. En la medida que la sociedad exija de sus magistrados que sean independientes y que juzguen y terminen con la impunidad, que no se reflejen referentes corruptos, se mire a sí misma y se pregunte por qué elige a corruptos. Cuando eso termine y cuando los jueces sientan que está el aliento en la espalda y les cuesta su futuro si no cumplen con sus deberes, evidentemente las cosas van a cambiar. Para mí el problema no solamente es de quienes dirigen los destinos del país, el gran problema es la sociedad argentina, somos nosotros. Sí, y la justicia también, ¿no? Los mismos Pero jueces la justicia que están muy tenemos, la cuestionados. justicia es parte del problema. Mire, la mayoría de los jueces de Comodoro Pi son tan corruptos como los corruptos que tienen que juzgar. Y lo digo absolutamente sin ningún tipo, sin que me tiemble la voz. Tenemos cantidad de pruebas sobre eso. Un personaje como Yarvide, que de manera abierta ha llevado a cabo un juicio por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, de una manera absolutamente irregular, que llevó al sobreseimiento y que además el fiscal que estaba obligado a apelar por ley no apeló y quedó firme, y ese ha sido un modelo que se ha repetido con otros funcionarios, es un juez absolutamente corrupto. Y le podría decir muchas cosas más, es el más famoso. Está durísimo hoy, el doctor Sapsay. Le dijo reo a Menem, que a todo el Congreso que lo protege. Sí. Mire, reo es lo que la Constitución, en el artículo 18, llama a los delincuentes. Reos. No es una cosa denostatoria, es nada más que lo que la Constitución dice. Y respecto de lo que le dije de Ollarvide, todo el mundo lo puede comprobar. Respecto del patrimonio de personajes como Canicova Corral y otros de los jueces, no tienen más que ir a visitar las mansiones que nos mostró la Nata a todos. ¿No habría que Tienen aceptarle mansiones que no la pueden renuncia a justificar. Ollarvide, doctor, entonces? Para mí no hay que aceptarle la renuncia, porque aceptar la renuncia es una manera de seguir con la impunidad. Pero ¿sabe lo que pasa? El Consejo de la Magistratura también está absolutamente infiltrado por la corrupción. Fíjese, hace unos pocos días pasó desapercibido, pero después de como 4 años, el juez federal Armela, no sé si usted recuerda, el juez del Riachuelo, que Sí. se descubrió que las obras que se licitaban iban a sus parientes. Muy bien, pasaron 4 años, más o menos, no le puedo decir exacto, y finalmente no se consiguieron los votos y el tipo vuelve a ser juez. Eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura. ¿Qué puedo pensar? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se reunieron los 2/3? Porque hay una cantidad de corruptos. Entonces yo entiendo que el ministro Garabano debe decir, hay que sacarse de encima a estos jueces. Aceptemos la renuncia y nos sacamos de encima. Es muy injusto, pero yo lo entiendo, porque desgraciadamente esto la gente tiene que saber. Tenemos un Consejo de la Magistratura corrupto. Y le digo más, el primer juzgamiento que hicieron después de la designación de Macri, cuando uno creía que se iba a poder respirar, llevaron a la renuncia a un camarista federal de Bahía Blanca, el doctor Santiago Montesanti, Sí. y lo hicieron porque fue el que se animó a que se investigara Báez, es decir, confirmó un fallo de primera instancia que demostraba que el tema de las facturas truchas de Suris, Sí. en el caso Suris, llevaba directamente a Báez. Entonces, ¿qué hicieron?
aunque no había ningún tipo de suposición de que se había cometido un delito, igual lo suspendieron de inmediato. Y finalmente, cuando llega el juicio político, ya lo iban a echar. Por eso él renuncia, porque es un hombre grande, de poca salud, honesto, y si no perdía todo apoyo. Esa es la pura verdad. Eso es lo que hizo el Consejo de la Magistratura. Lo que sí lograron es apartar a un juez que se animó a correr a los corruptos. Son hechos. Usted dice, estoy bravo. Estoy haciendo una crónica de los hechos. Sí. Doctor Sabzai, lo escuchamos con mucha atención e imagino que como hombre del derecho, sentirá una enorme tristeza hacer este desarrollo, porque estamos hablando de expresidentes que se van cuestionados, algunos con una calificación fuerte como la del expresidente Menem, hablando de reo, de la Rúa sobreseído, pero también cuestionado y con la partida que todos conocemos, la acusación a Cristina Fernández de Kirchner y la justicia que está bajo sospecha. Usted incluye cuando cuestiona a los jueces federales, a fiscales, a todos, digo, no nos queda nada, digo, partiendo de que es la tarde del domingo y podemos caer en la depresión. Yo estoy hablando, perdóneme, yo estoy hablando de la mayoría de los 12 jueces de Comodoro Pi. Sí, Si que es mucho decir, fiscales, ¿no? Es mucho decir ya. Fiscales, por supuesto, pero tenemos fiscales extraordinarios. Quiero solo nombrar algunos. El caso de Ricardo Sáenz, el caso de Policita, el caso de Marijuán, el caso de Romero, y podría seguir con muchos más. Hay fiscales estupendos que se han jugado de manera impresionante, inclusive que han puesto en serio riesgo a sus familias. Pero por otro lado, tenemos a la agrupación Justicia Legítima, que realmente lo que tiene es una verdadera banda, a cuya cabeza tenemos a la Procuradora General de la Nación, que yo ya hace varios años, que he dicho que para mí es la encubridora general de la Nación, que se encuadran en un estatuto de una agrupación que dice que ellos están para defender el proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Eso solo los invalida para ser jueces. Y doctor, ya que se juega, a ver, doctor, ¿le podemos pedir la opinión sobre el juez Casanelo, que en estos momentos tiene en sus manos las causas más complicadas? Casanelo es justicia legítima. Casanelo es la tortuga. Casanelo es la tortuga que se convierte en liebre por la enorme presión de la sociedad y porque finalmente tiene vergüenza. ¿Qué es lo que le da vergüenza? Primero, que sus patrones ya son gigantes con pies de barro, se tiene que salvar la vida. Y segundo, ¿sabe de dónde salió? Usted seguro que lo sabe, pero para que la gente lo sepa. Esas filmaciones absolutamente obscenas que vimos, con estos personajes nefastos, absolutamente del submundo, contando billetes, ¿sabe de dónde salió? Salió ¿De dónde, doctor? De la prueba que tenía Casanelo, hace como un año. Pero que hubo especulación de Casanelo para... A ver, hubo especulación de un juez de la Nación. Y yo me pregunto, si la tenía, ¿por qué en base a eso no procesó y no hizo lo que hizo después? Lo hizo después por la enorme presión social, porque generó una repugnancia. No solo eso, no se olviden que Casanelo, después de la audición de la Nata, que dicho sea de paso, habría que dar una condecoración, porque todo lo que él dijo sobre la ruta de dinero Cabra se está demostrando, lo mismo que los que lo ayudaban, como Nicolás Guiñás, que son verdaderos héroes. Bueno, usted recordará que en ese momento, ¿a quién imputa y mete preso y procesa? A los perejiles, a Farín y a Eláscar. A Báez le dicta la falta de mérito. Después lo mete, pero no quería subir a Báez, le dicta falta de mérito. Y hay otra cosa para mí muy sospechosa. ¿Por qué Martín Báez no está preso? Yo no le tengo ninguna confianza a Casanelo, ninguna. Martín Báez tendría que estar preso y tendrían que estar allanando las propiedades de los Kirchner y de los Báez, porque según se sospecha, ahí está gran parte del botín. No pudieron blanquear tantos miles de millones. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué está absolutamente fragmentada la causa en tantas partes como jueces, a efectos precisamente de pudrirla, como lo están haciendo? Claro, usted dice que habría que integrar las causas, por ejemplo, la causa Otesur con esta. Sin duda. Es decir, que todos los jueces tengan todas las actuaciones, que es lo que está pidiendo Margarita Stolbizer, que realmente también le saco el sombrero. ¿Qué es lo que está pidiendo Mariana Zubik? Que también le saco el sombrero. La gente que realmente se jugó
por todos nosotros, ¿no es cierto? Porque es muy fácil quedarse tranquilo en la casa y después abrir la boca como que uno está muy sorprendido. La historia oficial, ahora estamos viviendo otra historia oficial, porque vivimos en un sistema absolutamente autoritario y dictatorial, lleno de estatuas del héroe. Es típico de un sistema autoritario. Entonces, resulta que los argentinos nunca vemos nada. Es decir, nos es mucho más cómodo no ver nada, sobre todo mientras nos va bien. Doctor Sabzai, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido convocada por la justicia por la causa de Dólar Futuro, pero también ha sido imputada. ¿Usted cree que será un momento en el que la expresidenta lo transitará con temor? ¿Puede presentarse ante la justicia con total tranquilidad? Porque por lo que usted ha desarrollado, no hay independencia alguna y todo está cuestionado, todo está bajo sospecha. Bueno, mire, con lo que ha sucedido es muy difícil que uno no tenga sospecha. Ella tiene todas las garantías. Sí, precisamente, son casi todos gente que han sido moldeadas por ella, por Menem, porque son más o menos los mismos. Entonces, puede tener muchas garantías, una justicia que es de ella. En ese sentido, claro, lo que veo es que están haciendo una gran manifestación, que es una forma de obstruir a la justicia, de no querer cumplir con los mandatos judiciales y de generar una situación realmente destituyente, como se llenaron la boca diciendo. La situación destituyente es la de ellos. Fíjese la diferencia con el presidente Macri. El presidente Macri presenta la documentación, se allana la justicia y reconoce lo que puede haber hecho bien o mal. En cambio, cada vez que a algún K se le hace algo, resulta que es el partido judicial, que hay una conspiración y tratan de ver cómo hacer para echar al juez. Como lo hicieron, a Campagnoli no lo pudieron echar porque la presión social fue muy grande. ¿Pero por qué lo quisieron echar? Porque precisamente él llegó a Báez con 20.000 fojas que elevó al juez, en donde se demostraba todo esto. Claro, tanto puede influir la presión social. Campagnoli es otro gran fiscal. O sea, parece que la justicia no solamente sí, entonces puede muchísimo. Ahora, volviendo a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué puede pasar con ella el miércoles cuando se presente? ¿Cómo son los pasos procesales? Mire, ella va a ser evidentemente indagada. El juez decidirá esa indagatoria, da mérito a qué, no puedo decir, desconozco el expediente y no sé qué es lo que ella va a declarar, ni conozco el cuestionario. Eso puede producir distintos efectos. Uno puede ser inclusive el dictado de la prisión preventiva, cosa que no creo que ocurra. Y el otro es que, bueno, va a proseguir la causa. Todo eso va a ser nuevos elementos de juicio para que se llegue a una sentencia y ella volverá donde se le dé la gana. Es decir, no hay tantas incógnitas, tantas cosas raras. Esta situación absolutamente de presión para que inclusive mucha gente buena diga, ay, mejor que no hagan nada porque se va a estallar el país. Entonces vamos a estar permanentemente extorsionados por los malos. ¿Cómo es ese razonamiento? Doctor Sabzai, ¿cómo definiría este momento político? Una bisagra, un momento excepcional en donde los argentinos podemos salir del lodo de la corrupción y de su consecuencia, que es la impunidad. Creo que nunca hemos estado tan cerca de poder pegar ese salto. Una línea que viene desde la colonia, es la de la corrupción, el no cumplimiento de la ley, la vivada, el ser más vivo que el otro, el tratar de reventar al otro, el hacer la suya, yo argentino, el buscarse el curro, toda esa mentalidad que nos define y por eso hemos tenido los presidentes que hemos tenido. Tenemos la enorme posibilidad de empezar a superarla y entrar en un país decente y civilizado y de esa manera desarrollarnos. Así que para mí es un momento extraordinario. Lo que pasa es que los argentinos tenemos que estar a la altura y darnos cuenta que esto es así. Sí, bueno, con todo lo que estuvo diciendo, nos estamos muy esperanzados, ¿no? De estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que no, sí. Yo estoy esperanzado, pero ¿sabe lo que pasa? Que si uno no tiene una radiografía de la realidad, no puede actuar en consecuencia. Si yo le tratara de decir las cosas como un placebo, no sirve mi información. Yo tengo que decir lo que yo sé y lo que yo siento. No puedo empezar a decir que los jueces de Comodoro Pi son santos de la espada, porque podemos hablar de casi todos y realmente es espantoso lo que sale. No olvidemos que varios son de la servilleta, de donde provienen, otros son de justicia legítima, otros se han dedicado a hacer fortunas. Entonces, huele solo, no hace falta ser un gran investigador o parecer que es un difamador. Los hechos duros de la información demuestran lo que yo digo.
Desde distintos sectores del Frente para la Victoria, o desde el nudo del Frente para la Victoria, el núcleo, se lo cuestiona al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Usted hace una defensa del accionar del presidente Macri? ¿Cree que tiene que dar explicaciones por alguna causa en el pasado reciente? ¿Dónde lo ubica a Macri? Mire, yo lo ubico, lo que yo sé hasta ahora, que tiene la imputación precisamente por el tema de Panama Papers, y reaccionó como todo ciudadano tiene que responder. Se puso a disposición de la justicia, mostró ya la documentación, está pidiendo una declarativa de certeza en el fuero civil, lo cual es una estrategia judicial que perfectamente puede llevar a cabo, para que precisamente se informe si él debía o no debía declarar la existencia de una sociedad muerta y que no tenía ningún tipo de accionar, que no solamente él integraba el directorio. Es decir, veo una actitud que es la que todo funcionario público debe tener. Además, me parece de una hipocresía tan impresionante que los muchachos del Frente para la Victoria critiquen a Macri por estar en los Panama Papers y por haber aparecido con un offshore. Le voy a decir por qué. Porque el secretario privado del expresidente Kirchner, Muñoz, ya se le descubrió que tiene offshore y con millones de dólares, que seguramente deben ser millones de dólares de robo, de coimas, porque era un tipo que no tenía un mango antes de ser secretario de Kirchner. Pero además, si ustedes recuerdan, que es lo que no se quiso informar y que eso me parece muy mal de parte de Laura Alonso, en Chevron, el pago que se hizo, que son varios miles de millones de dólares, aduciendo que como estamos en default, se temía que pudieran embargarse los fondos, se lo hizo en 2 offshore en paraísos fiscales. ¿Qué le parece? Eso no con dinero privado, con dinero público, y ni se sabe ni se rinde cuentas de eso. No, bueno, parecido a lo que hicieron con las regalías. Muchas cuestiones escandalosas de las cuales no nos escandalizamos, lamentablemente, los argentinos. Le preguntábamos hace un ratito... Lamentablemente no nos escandalizamos. Le preguntamos por el juez Casanelo, que también tiene la causa de Macri de los Panama Papers. Y usted decía que durante muchísimo tiempo no actuó, ¿no? O de alguna manera no actuó con las pruebas que tenía, como por ejemplo el video. Le dejamos una preguntita pendiente, otras. Porque nos tenemos que ir a la pausa. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Bueno. ¿Qué ha cambiado en la situación política? ¿Qué tipo de protección o amenaza o presión dejó de tener el juez para empezar a accionar? Porque de repente empezaron las detenciones, ¿no? Empezaron las consecuencias y el movimiento judicial de esta causa. ¿Nos lo contesta en un ratito? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hacemos una pausa en un minuto, estamos regresando. Esto es América Noticias, edición especial de domingo. Ya estamos volviendo. Había quedado pendiente una pregunta para el doctor Sabzai, que nos acompaña aquí en América Noticias. Sí, estábamos preguntándole sobre el juez Casanelo, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué decide el juez actuar ahora, movilizar las causas, accionar, cuando es una causa que ya tiene varios años, y el juez ya contaba con pruebas como para tomar decisiones judiciales? Mire, yo creo que como todos estos jueces son muy tiempistas. ¿Qué quiero decir con tiempistas? Van calibrando cuándo les conviene pisar una causa, detenerla, cuándo les conviene sacarla y acelerarla, y así sucesivamente. No hay más que seguir cualquiera de las causas de corrupción desde hace años, y han hecho siempre así. Inclusive muchas veces ensucian prueba, muchas veces hacen las cosas para que prescriban las acciones, todo tipo de tropelías, lo digo con todas las letras. En este momento tiene muchos ojos que lo están mirando. Por empezar, es un gobierno, Cambiemos, que llega con el voto de la gente harta de la corrupción. Claro. Fue uno de los temas que más se pidieron. Una alianza o una coalición en la que no solo está el PRO, que es el partido del presidente, sino también la coalición cívica y el radicalismo. Y en la coalición cívica hay una persona de los quilates de Lilita Carrió, que está permanentemente aguijoneando y, digamos, calibrando qué es lo que ocurre. Entonces, es otro gobierno. En esas condiciones, él no es tonto, y además aparece semejante bochorno, que es demostrar que algo que él tenía no le había dado ningún tipo de importancia. Y se transforma en una liebre, pero además de eso, yo sé que va a haber, además apareció en los diarios, en el Vaticano
el Papa Francisco va a hacer una reunión muy importante con argentinos, donde se va a trabajar o se va a hablar del tema de corrupción e impunidad como política de Estado y narcotráfico. Y entre los peregrinos que van a ir allá va a haber varios jueces federales, entre los cuales Casanelo. Entonces Casanelo se tiene que mostrar con zapatitos blancos. Son todas conjeturas, pero me parece que son conjeturas muy válidas, ¿no? A ver si logré entender. Casanelo, asociado a la figura del Papa Francisco, en estos términos que usted acaba de señalar. Sí, asociado no, digo, si él va a tener que ir a una reunión con el Papa Francisco, donde el Papa Francisco va a procurar que termine en la Argentina los problemas de corrupción, de impunidad y de narcotráfico, y una de las personas que va a ir a ese lugar es Casanelo, tiene que hacer los deberes. Claro. Si no, ¿cómo va a justificar que tiene detenido unas causas de estas características? No sé si me explico. Sí, Sí. perfectamente. Si no, se tiene que quedar, pero aparentemente él va a ir. ¿Se le llama, Es uno de los se le llama peregrinos. buena letra, doctor Sabzai? Para mí está haciendo buena letra, sin duda, no era su naturaleza. Él es de justicia legítima, eso es fácilmente comprobable. Nunca lo ocultó y lo sabemos. Ahora, fue puesto por la cámpora, como casi doctor todas las Sabzai, afirmaciones que se hicieron permítame en el Poder preguntarle. Judicial y en el Ministerio Público en los últimos años. Sí, Permítame preguntarle. Sí, cómo no. Un juez como Casanelo, un fiscal como Marijuán, pueden a partir de una declaración como la de Leonardo Fariña, que muchos dicen Fariña es Fariña, ¿no? Y esta frase quiere decir mucho, quizá porque algunos lo califican de mentiroso, otros dicen que tiene tan solo frases y referencias, pero no elementos. Una declaración maratónica como la del viernes de Fariña, ¿puede traer aparejado todo lo que vino después? Como por ejemplo la imputación a la expresidente de la Nación. ¿Habrá elementos? ¿Usted confía en que haya elementos? ¿O se han dejado llevar por la palabra de alguien que está detenido como Fariña? Mire, yo no estuve, no sé exactamente qué es lo que dijo, solo sé lo que sabemos todos, que es lo que se filtró en la prensa, pero evidentemente si lo mantuvieron durante 12 horas es porque debe haber dicho cosas muy importantes. Además, lo que él dijo es lo que se le preguntó, y no son cosas aisladas, están en el contexto de una investigación que avanzó, y ya hay numerosas pruebas, porque a Báez se lo había detenido antes, a Pérez Gadín se lo había detenido antes, etcétera, etcétera, o sea que no es un hecho aislado. Lo que me parece que él ha agregado es el eslabón que permite perfectamente llegar a la cabeza de todo esto, que en su momento, cuando estaba vivo, era Néstor Kirchner y que actualmente es la expresidenta Kirchner. ¿Se lo imagina, él ha dado, doctor? por lo que leí en el diario, inclusive... Sí. Digo, ¿se lo imagina en un Él futuro ha dado... cercano al juez Casanelo dictando el procesamiento de la expresidenta? Sí, me lo imagino, ¿por qué no? Porque me parece que va de cajón hacia eso. Ajá. Es gravísimo, yo creo que tiene que haber habido pruebas bestiales para que alguien, se lo digo para que toda la gente entienda, del palo Sí. decida igualmente seguir adelante, imputar y seguir con la investigación y escucharlo a Farías, que se sabe que Farías era un petardo. A Se Fariña. sabe que Farías es un arrepentido porque... Fariña, no Sí. sé a quién dije. Perdón, Fariña. Sí. Se sabe todo eso. Se sabe que a él lo pusieron en penitencia, porque él es el perejil que está pagando por los otros, a nadie le gusta. Se sabe que hubo atentados para matarlo. Todo eso se sabe. O sea que si abría la boca, Claro, y si pero se lo escondió tanto es porque ¿y qué pasa con evidentemente quienes? sabe Hay mucho, muchos, no es doctor, un loco. Hay muchos que subestiman el testimonio de Fariña porque justamente dicen que una persona encarcelada en un estado de desesperación puede llegar a decir cualquier cosa, ¿no? Y no le dan crédito a sus dichos. Mire, no sé quiénes son esos muchos, me imagino que muchos de esos deben ser gente que responde a la expresidenta Sí. y que no quieren ver la realidad porque es muy duro. Claro. Muchos creyeron de buena fe que estaban haciendo una revolución nacional y resulta que era la revolución del chorreo, o del choreo, como se dice ahora, ¿no? Una revolución muy curiosa. Hacían creer a muchos que hacían una revolución para poder robar más tranquilos y sentirse que eran los grandes progresistas. Realmente es un caso repugnante si uno lo analiza, ahora me pongo serio. Entonces prefieren encontrar todas las circunstancias atenuantes para quedar tranquilos. A mí nadie me engañó. En realidad esto es una conspiración. En realidad Fariña es un loco. El que dice la verdad en toda la historia siempre es tomado de loco. A mí también se me tomó de loco. Cuando yo le pedí el título a la expresidenta también me tomaron por loco.
Lo de encubridora general de la Nación lo dije en idea cuando gobernaba Cristina Fernández hace 1 año y medio y no tuve ningún problema en decirlo. No sé si lo recuerdan, o sea, Sí. no es nuevo. Esa mujer es una encubridora, tiene además varios procesos en curso, debería ir presa, porque el rol de ella es defendernos a nosotros, no encubrir a quienes, por lo que se ve, han robado la nación. Doctor Sapsay, ayer, aquí en América Noticias, Alicia López, quien fuera titular de la Unidad de Información Financiera, decía que le sorprendía, de la UIF, le sorprendía la convocatoria o el pedido de investigación hacia la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, pero ponía el acento en Máximo Kirchner. Dice, ella esperaba que exista quizá un pedido de investigación o una imputación hacia Máximo Kirchner. ¿Dónde lo ubica el hijo de Cristina Fernández de usted? Bueno, mire, él está al frente de casi todas las sociedades, era además el que llevaba todos los negocios inmobiliarios junto con Sancho y San Felice, es decir, la otra pata de lo que pareciera ser es una asociación ilícita, cada vez se la ve más clara, con lo cual evidentemente está terriblemente en curso. Pero habría que preguntarle a Alicia López por qué se sorprende tanto, porque a mí me sorprende que la presidenta de la Nación no fuera parte, sino la cabeza de todo esto, porque para actuar con semejante impunidad, robar semejante cantidad de miles de millones de euros que se pesaban, como vemos en la filmación que se pateaban las valijas porque ni las podían arrastrar, Sí. hay que tener realmente la venia del máximo poder, no se puede solo, por favor, no seamos inocentes. Lo mismo del episodio Nisman, hay que ser ya muy inocente ahora para pensar que se suicidó. Ahora, doctor, recién usted mencionaba la figura de asociación ilícita. ¿Le parece que le puede caber a la expresidenta? Porque esto tiene penas más graves, ¿no? Que el lavado de dinero. Sí, claro, me parece que sí. Es muy difícil de probar, pero me parece que sí. Me parece que sí, es la denuncia que hace muchos años hizo la diputada Carrió, y cada vez que uno ve más estiércol que sale, se convence que es así. Eran unas pocas personas que se hicieron ricos de la noche a la mañana, un chofer, un empleado de banco, que de repente se transforman en las fortunas más grandes del país. Para dar 2 casos, hay más. Sí. Evidentemente para eso tenía que haber un concurso de voluntades para cometer delitos. Ajá. De más, creo que, yo no soy penalista, creo que de más 4 o 5 personas. Esa es la figura de asociación ilícita. Se la ve muy clara, que se la pueda probar es otra cosa, que los jueces quieran probarla es otra más. Ahora, usted nos No decía sé si me recién que explico. se la imagina procesada a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo son los tiempos? Por ahora está imputada. Recién nos explicaba usted Sí. qué implica esto, no es una acusación. ¿Cómo es el proceso judicialmente para llegar hasta un procesamiento o una indagatoria? Depende el convencimiento del juez y el modo como va a llevar el proceso. Para eso no hay indicaciones previas. Es él quien va regulando y calibrando las etapas. Ajá. A veces ni siquiera se imputa y se interroga y se pasa directamente al procesamiento porque hay suficientes pruebas. Es muy variable, no es posible prever exactamente. Sapsay, Pablo Ponzone le habla. Usted sabe que hay secreto de sumario y sin embargo ha trascendido algo de lo que Fariña contó frente al juez Casanelo. Y llama la atención todo esto que se habla sobre la imputación de la expresidenta Fernández de Kirchner, porque el propio Fariña le contó a Casanelo que la expresidenta recién supo que Lázaro Báez habría fugado dinero al exterior luego de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. ¿Qué opinión le merece esto? Esto lo habría dicho el propio Fariña ante Casanelo, como que Cristina Fernández de Kirchner de esto no sabía nada. Mire, me abstengo de opinar porque dicen que dicen... No, esto es lo que dice, esto es lo que le habría dicho Fariña a Casanelo. Esto fue lo que trascendió. Le habría, por eso. No, Dicen bueno, pero que como dicen, usted por está... eso yo no sé a qué ver, es lo que dijo. Sapsay, usted también está diciendo tan afirmativamente que la expresidenta lava dinero, y lo dice con tanta contundencia, Yo que no yo le dije estoy diciendo lo que habría dicho. O sea, usted está diciendo tan afirmativamente. No dije, Sí. Escúcheme, no dije, no se ponga en abogado defensor de la No estoy presidenta. defendiendo nada, porque señor, si está sesgado, sí, usted está defendiendo, seguro que usted está mezclado antes, no sé ni quién es, ¿Cómo? con la expresidenta, porque me empieza a atacar a mí. Usted me tiene que escuchar, no atacarme en defensa. No estoy afirmando, estoy suponiendo. Todo lo estoy diciendo con mucho cuidado en potencial.
Sí. Claro, porque no tengo la causa, no tengo elementos. Pero lo que sí digo, escúcheme a mí, porque usted me tiene que preguntar, lo que sí digo es que me parece prácticamente imposible que una máquina de saqueo y de lavado tan impresionante, en propiedades que además son de los Kirchner, estaban la Rosadita, cantidad de departamentos que son de ellos, donde también lo tenía el vicepresidente, donde era el terreno de ellos, se haya podido hacer tan fácilmente sin que haya habido la connivencia de la máxima autoridad. Eso digo. Me sorprende. ¿Usted Con cree eso que no afirmo entonces, nada. digamos, Y usted, pudo en haberse cambio, enterado? usted en cambio cree lo contrario. No, yo sabrá no creo por qué. nada, doctor, yo no Porque creo como nada. Le usted estoy me contando. pregunta, sí lo cree, porque Sapsay, si no, no me pregunta. ¿por qué no le puedo porque si no, no me preguntaría. Sapsay, Yo no nací ayer, soy un señor escúcheme, grande. Sapsay, yo solo le estoy preguntando. A mí de idiota no me toma nada. Sapsay, No, pero no es discúlpeme, inocente yo su le pregunta, estoy yo no soy un bebé. Le estoy contando, discúlpeme, le estoy preguntando algo que trascendió de la declaración de Fariña, nada más. Bien, bien. Bueno, Mariano yo no puedo Confalo... contestar de algo que trascendió porque me no sé si permite, fue o no. Sapsay, Eduardo Bataglia le habla. Mariano Confalonieri es periodista de ¿Cómo no, perfil. Bataglia, cómo no? Hasta hace pocas horas estuvo en la provincia de Santa Cruz. ¿Quién era? Yo quisiera saber, discúlpeme un momento, ¿le puedo Sí. preguntar cómo se llama el señor que Mi me nombre hacía las es preguntas Pablo recién, Ponzone, solo para doctor. saber? Pablo Ponzone, soy periodista. Pablo Conzón, Sí. ahora voy a saber quién es. Voy Bueno. a ver usted cómo fue su actuación durante todos estos años. Bueno, porque estoy tampoco, seguro que a ver, usted debía doctor ser Sapsay, parte de los que permítame, doctor apoyaban. Sapsay, permítame, doctor Sapsay. Vamos a Sí, le ordenar, permito, a ordenar esto le permito. y no significa que haya realizado una pregunta que sea algo hiriente para su persona. O sea, Una pregunta que es una interrogante, fue hiriente para mí. Bueno, Porque bueno, se puso entonces, en abogado del diablo Bien, en tratar. bien. Entonces yo lo quiero desnudar. Esas cosas no pueden quedar en la Argentina más impunes. Yo lo asumo. Es un personaje que estoy seguro que estaba ligado al kirchnerismo. Bueno, no, y que me todavía- parece que se no, desvirtúa. esa Me pregunta- parece que se desvirtúa, Sí. doctor Sapsay, ingresar en ese terreno. Si me permite. Lo que se desvirtúa, Sí. lo que se desvirtúa es con periodistas como él que no le hacen honor a la profesión. Bueno, ponemos un punto, damos una vuelta de página y yo le pido si lo escucha Mariano Sí, demos una Confalonieri. vuelta de página. Ahora sí, pero él tenía que decir lo que tenía que decir. Bien. Porque no soy un abuelo, soy un hombre grande. A mí no se me toma por un idiota. Mariano Confalonieri es periodista Lo de escucho perfil, a está Confalonieri, con acompañándonos mucho gusto. como invitado. Sí, ¿Me sí, permite que le haga una pregunta, por favor? A ver, Mariano. Doctor, ¿en qué causa ve más complicada la situación judicial de la expresidenta? ¿En Otesur o en la de lavado de activos? que No, lleva el no juez tengo Casanelo? No se lo escucha muy bien a él. A ver, ahí están corrigiendo, Sapsay. A ver, Mariano, pregunta, por favor. Doctor, le preguntaba en qué Bárbaro, causa... bárbaro. ¿Ahí me escucha? Sí. Le preguntaba en qué causa... No, ahí se fue. Sí. Le preguntaba, doctor, ¿en qué causa ve usted más complicada la situación judicial de la expresidenta, si en Otesur o en la de lavado de activos que lleva adelante el juez Casanelo? Mire, me costaría decirle porque no conozco las causas. No tengo acceso a esas causas, ni podría. Con lo cual me es muy difícil. Sería algo superficial, estaría basado por la mera información general y yo trato de actuar con seriedad, así que no le puedo decir. Bien, bien. Doctor Sapsay, está llegando muchísimos tweets como repercusión de esta entrevista. Ezequiel tiene para leerle algunos. A ver. Así los compartimos. Sí, muchísimas ¿Cómo no? las Gracias. repercusiones que están teniendo en Twitter. Está siguiendo muchísima gente y comentando en las redes. Muchos disfrutando la entrevista, otros poniendo algunos puntos en contra. Acá descubrían al doctor Sapsay a través de América. Dice, ¿quién es ese abogado Daniel Sapsay? Recién lo descubro, pero imperdible, un maestro. Y hacen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Gloria dice, Sapsay pregunta, ¿por qué Casanelo actúa haciéndose el que no sabe si esa filmación la tiene hace años? Otra pregunta, Sapsay, ¿por qué no está preso Martín Báez? Interpreto yo. Bien. A ver, doctor, ¿podemos responder esta es una de las pregunta? primeras... Sí, cómo no, la última, ¿por qué no está preso Martín Báez? Fue lo primero que dije, una de las primeras cosas que dije cuando Sí. empezó la Sí. entrevista. Sí, Sí, sí. lo Que me recordamos. sorprendía mucho y que no confiaba en Casanelo porque no entendía por qué no estaba preso. Tendría que estar preso absolutamente. Tengo miedo que sea una suerte de correa de salvación o algo que se negoció con el padre o por Ajá. temor a que la madre hable, que aparentemente ya amenazó que si el hijo va preso, ella va a hablar si el marido no habla. ¿Qué es lo que tiene para hablar? ¿Qué es lo que amenazó? ¿Qué se negoció? ¿Con qué se lo amenazó a Casanelo? Digo, porque no hay ningún motivo, está tan expuesto el padre como el hijo,
para que el hijo no esté preso. Es más, era uno de los personajes que vimos contando el dinero, tomando whisky, divirtiéndose. Con lo cual, si vamos al caso, en cuanto a cuerpo de prueba, por lo que conocemos, estaría mucho más involucrado todavía que el padre. Doctor Sabzai, se espera una importante convocatoria en respaldo a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al momento en el que se presente en tribunales. Usted hace un ratito nos decía en esta conversación que la sociedad ejerce presión o ejerce una fuerza hacia la justicia o las determinaciones de los jueces. ¿Usted cree que esa movilización o ese estado activo por parte de quienes respaldan a la expresidenta puede generar algo en la decisión de la justicia? ¿Puede condicionarla? No debiera. Además me parece vergonzoso y demuestra el grado de falta de voluntad de someterse a la justicia. Una expresidenta debería impedir que se trate de presionar a la justicia a través de estas suertes de hordas que van a victimizarla, que van a tratar de remediar el 17 de octubre. En el 17 de octubre había una dictadura, acá no hay una dictadura. Sí, doctor, hay un gobierno elegido por el pueblo. Perdón, pero una cosa es lo que sí. debiera ser y otra cosa es lo que es. Usted hace un ratito hacíamos una valoración justamente de la presión social y usted nos decía que en general influye sobre las decisiones judiciales. Bueno, claro que influye, sin duda, pero no debiera influir, porque esto va en el sentido no de la imputación, de la criminalización de quienes han cometido delitos, va en el sentido contrario. Claro. Esta manifestación, no sé qué grado de importancia va a tener, pero evidentemente está organizada aparte, no es espontánea, lo que tiende es a lograr que prosiga la impunidad. Ajá. Doctor, recién cuando le preguntábamos por el hijo de Báez, por Martín Báez, decía que debía estar tan involucrado como su padre. ¿Y qué pasa con Máximo Kirchner entonces? Que además es apoderado, ¿no? Bueno, eso no sé. Sí, pero en esta causa no veo que esté en curso. Ajá. En el de la ruta del dinero Casta, ahora nos han nombrado, sí en Otesur, claro. por lo que he visto, por lo que ha salido en la prensa, no conozco otra cosa. Y esa causa en este momento no es la que se está moviendo. Claro. Con lo cual veremos qué pasa. Pero no en esta, hasta donde yo sé, no está involucrado. Sabzai, por su experiencia y por su conocimiento de la Constitución y datos históricos o detalles de la historia argentina, ¿a qué momento de la historia reciente o no tan reciente lo asemeja que estamos viviendo en el país? Para mí se asemeja al fin de una dictadura. Estamos en una transición hacia un sistema democrático y salimos de un sistema en donde se había institucionalizado el robo, donde se había institucionalizado la extorsión, la compra de voluntades, la persecución de personas. Yo lo sé porque a mí se me persiguió y mucho. Así que no me lo contaron y ahora mucha gente empieza a decirlo. Eso es propio no de un sistema democrático, de un sistema autoritario, donde se hacía fraude sistemático electoral. Lo vimos en Tucumán y eso es lo que permitió. Ahí está la presión de la gente. ¿Por qué no hubo fraude esta vez? Porque hubo verdaderos ejércitos de voluntarios para ser fiscales. Quienes nos tenían que preparar no daban abasto. Me parece extraordinario. Gracias a eso no ganó el oficialismo. Ajá. Si no hubiese ganado, no tengo duda alguna, el robo de boletas o nos olvidamos. Sí. En el Ahora, 2007, perdón, Sabzai, se nos robó el balotaje. Usted hace esta referencia a la similitud con la salida de un tiempo de dictadura, pero fue un gobierno elegido legítimamente por el voto popular. Digo, más allá de lo que usted denuncia como una persecución hacia su figura o a la de otras personas. Muchísimos dictadores. Usted sabe que el carácter democrático no solo se lo tiene por el origen del poder, se lo tiene también por el modo como se lo ejerce. Sí. Muchos gobernantes que fueron elegidos por el sufragio, por ejemplo Stroessner, por ejemplo Duvalier, por ejemplo Somoza, para solo nombrar tres, fueron elegidos por el sufragio. ¿Usted tiene alguna duda que no devinieron en dictadores? No, pero cuando estamos cuando hablamos, doctor, cuando hablamos de una democracia, ¿no? Hay mecanismos de control que evidentemente tampoco funcionaron, ¿no? Para disminuir de alguna manera ese poder y que no se convierta en absoluto. Existe también una oposición que tampoco tal vez tuvo el rol que debería haber tenido, ¿no? Porque se la fragmentó, porque también se la compró. Salvo Leandro Despuy, todos los organismos de control fueron infiltrados. Imagínese que se puso en la Sindicatura General de la Nación, si no me equivoco, a la mujer de Debido. Sí. Y eso pareció que estaba bien.
Es decir, ella tenía que controlar a su marido, porque la mayor parte de lo que tenía que controlar estaba en manos del Ministerio de Planeamiento, cuyo titular era el marido. Así que ya eso solo habla de la voluntad de corrupción, porque si no, ¿por qué viajar así las cosas de manera tan desprolija? Sí. Teníamos un secretario de Comercio Interior que recibía a la gente con una pistola en la mesa, que iba a las asambleas de papel prensa amenazando y con guantes de box, una cosa hasta grotesca, se nos han burlado todos en el mundo, para solo nombrarle dos. Si eso no es propio, y no pasaba nada. Teníamos a un amigo del poder, como es Delía, que tomó una comisaría y no le pasó nada, quedó impune. Si eso no es una dictadura, ¿qué es una dictadura? Ahora, doctor, más Bueno, allá esa de... es la justicia es la que determinó eso, ¿no? Claro, por eso digo, más allá de las cuestiones políticas... No, acá la también justicia no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Digo, la justicia tampoco demostró ser independiente, más allá de las cuestiones políticas. De hecho, mencionábamos hace un ratito pero me el está, caso me está de distintos... lo que yo decía. Claro, Sí, exactamente. Digo, de hecho, Esa es la estos desgracia. Ahora, ¿por qué no cuestionamientos... fue independiente? Digo, vienen una vez que cae el gobierno, ¿no? Que se puede investigar a quien haya sido presidente. Esto podía haber sucedido antes. No, pero porque... durante también. Si me permite 2 minutos. Fíjate cómo les fue a los fiscales que investigaron. Campagnoli, que investigó, prácticamente lo echan. Le desguazaron el equipo y cuando volvió ya no tenía ningún poder. Y volvió por la enorme presión de la gente. En el caso de Nisman lo mataron. Entonces, ¿cómo quiere que investigaran? No son héroes ni los fiscales ni los jueces. No todos son corruptos. Muchos no lo hicieron porque tenían miedo. Amenazaron a las familias. Ese fue el sistema. Y los 2 casos que le muestro no es una suposición. Pruebas al canto. Hoy ya nadie duda. Hasta hay un fiscal Sáenz que ya está investigando bajo la hipótesis y lo afirma de que fue un asesinato lo de Nisman. No fue un suicidio. Doctor Sabzai, con lo que ha sucedido con el doctor Norberto Yarvide, con esta renuncia que está siendo evaluada, ¿usted cree que empieza una depuración de la justicia? ¿O hay un camino, un punto de partida hacia algo mejor? Espero. Lo que pasa es que temo mucho este Consejo de la Magistratura. Yo ya les expliqué antes por qué. Sí. Y acaban justamente de no sustanciar el juicio político contra Armela, que durante años lo mantuvieron tapado y que fue un tipo que se lo sacó precisamente por la competencia del Riachuelo, porque están todos documentos, los vimos en la prensa. Las licitaciones estaban amañadas, iban todos a parientes de él. Y sin embargo, lo salvaron justo ahora. Como por el gran escándalo pasó desapercibido. Por eso lo digo, es una señal que el Consejo de la Magistratura no es confiable. Es parecido a lo que pasó con Ollarvide cuando se caen las Torres Gemelas. No sé si recuerdan. Sí. Ahora, doctor, para no tener justamente que valernos de acciones heroicas y aisladas de algún que otro miembro de la justicia, ¿no? ¿Qué tenemos para que funcione el sistema? ¿Qué forma de controlarlo, de regularlo? Tiene que existir una clara voluntad del poder político de apoyar a los jueces, que es lo que creo que está haciendo el actual gobierno. Creo que es lo que fue lo que dijo claramente el presidente de la Corte. Cuando se le hace el homenaje el jueves pasado al ex fiscal Extracera, el héroe del juicio a las juntas, el que dijo el nunca más con los delitos de lesa humanidad, y por suerte se terminaron. Perdóneme. No, el doctor Lorenzetti, cuando toma la palabra, dice, y ahora quiero nunca más para la corrupción y la impunidad. Fue clarísimo el presidente de la Corte. Así que creo que es el momento excelente para que eso ocurra. Pero yo alerto, cuidado, porque este Consejo de la Magistratura no garantiza que termine la impunidad. Al contrario, acaba de demostrar impunidad con el juez Armela. Doctor Sabzai, toma un poquito de agua. Sí. Le estamos haciendo hablar mucho, Estamos haciendo hablar mucho. Le hago una pregunta, la última de mi parte. No me imaginé que iba a ser tan largo. Sí, es una súper entrevista. Y es tan solo una venta, es un anticipo. Después vamos con la nota. Doctor Sabzai, le hago una consulta. ¿Usted cree que en este momento de la Argentina, hay lugar para el disenso o se ha dado, como se dice, vuelta a la tortilla y se invirtieron los roles? Usted dice, si la gente puede hablar tranquilamente criticando cosas del gobierno, correcto, y que no le va a pasar nada.
Sí. Estoy convencido que sí. Mire, yo soy un caso de eso. Yo he sido crítico con Macri. Estoy totalmente en contra, y se lo dije, la designación de miembros de la Corte en comisión. Fue un error gravísimo. Sí, para mí es atrás, inconstitucional. Para mí es inconstitucional. Pero además de eso, si bien él pudo volver del error, sí, todavía no se han publicado antecedentes importantísimos de los postulantes que tienen que ver, como lo exige el decreto 222 de 03, con los antecedentes en materia de clientes y en materia tributaria. No sabemos quiénes fueron los clientes de los estudios de los doctores Rosenkrantz y Rosati, y no sabemos la situación frente al fisco. Eso me parece muy grave, porque creo que puede haber antecedentes ahí que por lo menos lleven a discutir mucho si el perfil de estos dos designados es el correcto o no. ¿Y qué otras cosas le generan dudas del Así gobierno, que no me ha del gobierno de pasado- Macri? no Hoy me se ha cumplen pasado 4 nada. meses. No, me parece que la actitud de Laura Alonso ha sido muy desafortunada, lo que siento muchísimo, porque es una persona que aprecio, pero no se ha dado cuenta del rol que le toca jugar y ha actuado más como abogada defensora de Macri que como realmente una persona independiente que tiene que juzgar los hechos de corrupción en los que podría incurrir el ingeniero Macri. ¿Cabe una Es renuncia en ese gravísimo, me caso parece de Laura sumamente Alonso? ¿Cabe grave. una renuncia? Bueno, eso es una cuestión de que ella sabrá lo que debe hacer, yo no tengo por qué, es grande. Yo creo que ya está totalmente desautorizada frente a la opinión pública. Ya es un funcionario no creíble. Ya me ha respondido entonces, Sobre doctor. todo por no haber respondido, a el pedido de acceso a la información de una sentencia de la Corte. Es gravísimo porque vemos lo mismo en ese sentido de lo que ocurría con los Kirchner. Una sentencia de la Corte no se discute, se cumple. Y ella no lo quiso cumplir, la rechazó. Dijo que había elementos que tenían que ver con las excepciones al acceso a la información pública que le impedían dar la información. Y no tenía que opinar, tenía que dar la información. Esto es gravísimo, sumamente grave y me inquieta mucho. Doctor. Y como puede ver, no tengo pelos en la lengua. Sí, y en el marco de este escándalo Trato de los... ser equilibrado, Sí. además. Digo, en cuanto al tema de los Panama Papers. Sí, usted ya dijo que Macri actuó correctamente en cuanto a lo judicial, que dio la cara y dio las explicaciones necesarias, pero en cuanto a lo ético, ¿esto no lo mancha en lo que piensa la gente? Porque en general se asocia que quienes tienen una sociedad mire, offshore tiene que ver con lavado de dinero en el peor de los casos y en el mejor de los casos evasión o elusión de impuestos, ¿no? Evasión. Sí. Mire, no es para defenderlo a Macri, pero si nos ponemos con esa vara, prácticamente no va a quedar un solo empresario argentino en pie. Sí. Porque desgraciadamente, por una situación tan contraria a derecho como por la que ha atravesado nuestro país, la gente para asegurar sus capitales, asegurar su dinero, tiene cuentas en el exterior, tiene sociedades offshore. Hoy leía en el diario, no me acuerdo cuál de los comentaristas políticos importantes, porque leí varios comentarios, que se calcula que había 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Sí. ¿Usted se da cuenta qué tragedia Argentina? Sí, Semejante cantidad de dinero que más que duplica la deuda externa, habla de un país que evidentemente no da seguridad jurídica y donde desgraciadamente se da una práctica de no cariño hacia el país y de no protección de los inversores y los ahorristas. Entonces, no estoy justificando, estoy simplemente relatando. Esto, ponerlo en el mismo pie de igualdad de un conjunto de personas que parece que conformaban una banda, que se dedicaban a saquear el dinero público, me parece que quien trata de poner el mismo nivel es un hipócrita y un tipo que no tiene cara, porque no se puede ni comparar. No sé, no hace falta explicarlo mucho. No. Doctor Sapsay, le agradecemos mucho, junto a todo el equipo de América Noticias, que haya Yo soy el estado con agradecido, nosotros. para mí ha sido un placer y quiero agradecer, si me permite, quiero agradecer porque hemos estado en un café encantador Sí. en Araos y Juncal, que mira. se llama Lina Café, Ajá. que nos han atendido, el café es delicioso, la atención es fantástica. Que no le cobren el Se han café aguantado después de todo esto, el ¿eh? tiempo. Por lo Por menos favor. el café El gratis de café aquí que a no fin se de lo año. cobren. Y que nos manden uno, ya Sí. que están. Doctor Y Sapsay, además, sí. la primer cliente de este café ha sido mi tía Gilda Sapsay de Fox, que es una Sí. gran psicoanalista. Sí. Y estoy acá porque su marido está cumpliendo 88 años en el día de hoy. Muy bien. Y es tan bondadoso que dejó que viniera a hacer esta entrevista. Muy Así bien. quiero agradecer a todos ellos, a Lina
y a mis tíos Sapsay Fox. Ahí está. Perfecto. Doctor Sapsay, honores Buenas constitucionales para Lucila Entín, nuestra periodista allí, que se ha bancado todo. Si tenés alguna pregunta para el Sí, cierre, todo con tuyo, mucha Lucila. paciencia. Sí. Sí. No, está bien, lo vamos a dejar descansar, que ya Muy bien. pobre, lo exprimieron a preguntas, así que le agradecemos mucho por el tiempo. Muy bien. Bueno, yo les Gracias. agradezco y además no puedo dejar de decirles Sí. que agradezco a todos los que en las redes sociales confían en lo que yo digo. La verdad que es conmovedor, es una cosa que me sorprende, yo soy solamente un docente, un abogado, no me preparé para ser una persona de los medios y sinceramente les agradezco porque es muy conmovedor. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde de domingo. Bueno, allí el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Sin pelos en la lengua. Como lo dijo él, ¿no? Así es. Una rica charla para que también genere, ¿no? el disenso y podamos debatir sobre ella.